tardes. El día de hoy abordaremos análisis mecánico y biocompatibilidad de implantes mamarios, evaluación de respuestas en pacientes y caracterización de materiales. Este artículo de revisión fue realizado por Ana María Chávez Borrego y Juan Felipe Uribe Coit. Cuando hablamos de los implantes mamarios, son herramientas o dispositivos esenciales en tanto cirugía estética como reconstructiva. Entonces, digamos que este artículo se basa como tal en examinar el comportamiento mecánico a los cuales están expuestos estos implantes, incluyendo dinámicas de tensión, compresión, fatiga y grip. Además, pues digamos que los análisis mencionados vendrán acompañados de representaciones gráficas que pues, ilustran las fuerzas y los momentos y ciclos involucrados. Como tal, también vamos a hablar de la interacción de los implantes mamarios con nuestros pacientes, respuestas de objeto extraño y biocompatibilidad también que serán abarcados a lo largo del libro. Nos parece importante en el artículo poner algunas definiciones que son de los temas de los que vamos a hablar. Una de ellas son pues, los implantes mamarios, que lo que buscan es moldear, son dispositivos médicos que buscan moldear la forma de la mama, implantándose debajo del tejido mamario o del músculo pectoral, ya sea para aumentar el tamaño o para reemplazar tejido que se ha perdido por causa de una patología. También existen los monocitos, que son leucocitos, normalmente glóbulos blancos, que provienen de células madres pluripotentes que se encuentran en la médula ósea y la división de estas es la que produce diferentes tipos de leucocitos. Los monocitos cuando entran al tejido normalmente se diferencian en macrófagos, los cuales son células fagocíticas principales que residen en los tejidos del sistema inmunitario. Ya por otro lado los macrófagos se diferencian de los monocitos en la sangre y son células del sistema inmunitario innato donde desempeñan funciones ya sea como el reconocimiento de agentes extraños a través de los receptores de reconocimiento y los patrones del sistema inmunitario y lo que hacen es eliminar el patógeno por medio de una producción de células citoquímicas que lo que hacen es inflamar el tejido y lo destruyen. La respuesta inflamatoria frente a cuerpos extraños, que es el foreboding response, es la reacción que representa el huésped al realizarse una implantación de un biomaterial que conlleva varios procesos, ya sea como lesión, interacción entre la sangre y el material, la formación de la matriz provisional, inflamación crónica o inflamación de agua o desarrollo de tejido granuloso. Por último, la contractura capsular, que normalmente es la principal causa de rotura en los implantes mamarios, que se pueden derivar en afectaciones cuya respuesta inflamatoria puede aumentar la rigidez del implante mamario, lo que puede generar dolor e incomodidad en la zona mamaria. También existen los macrófagos M1 y M2, los cuales que tienen funciones de ser el M1 proinflamatoria y el M2 antiinflamatoria y de regeneración y recuperación. Por último, la biocompatibilidad, que es la capacidad del material para actuar con una respuesta adecuada del huésped y no generar ni dolor, ni fiebre, ni perturbar lo que viene siendo la cicatrización constructiva de la célula. En cuanto a aproximación de implantes mamarios, digamos que la mamoplastia, que es el proceso quirúrgico que viene con su inserción, busca solucionar problemas como piel flácida, atrofia mamaria o flacidez muscular. También pues además de las condiciones y las necesidades estéticas. Digamos que estos implantes mamarios se pueden ubicar de dos formas, de manera transabdominal o por incisión en el surco submamario. Digamos que aquellos ubicados por el surco submamario tienen una incisión de separación de las fibras pectorales en forma de L para reducir el efecto de la banda restrictiva al contraerse. Aquí como tal se ven los cuerpos. En cuanto a las propiedades y ensayos mecánicos que se realizan en la implantación de prótesis mamarias, lo que se hace en esto es que se realizan diferentes tipos de pruebas de diferentes muestras de implantes mamarios de silicona y se les hacen pruebas de repetitividad. Estas pruebas normalmente se realizan es para averiguar en qué momento el material va a llegar al fallo o la ruptura del mismo. En cuanto a los implantes de silicona, la complicación más frecuente que se produce tras la implantación de ellos es la contractura de cápsula fibrosa. Esto lo que se hace es que hay un crecimiento de una cápsula fibrosa alrededor del dispositivo que hace que normalmente en el momento de la cicatrización se expanda y se pueda poner rígida. Existe una hipótesis que dice que la influencia de la duración del implante con el grosor de la cápsula puede llegar a ser controvertida porque hay una correlación positiva para cápsulas que se desarrollan alrededor de implantes con superficies lisas. Para poder averiguar este tipo de hipótesis se realizan diferentes pruebas y ensayos en donde se incluyen 9 cápsulas de 7 pacientes cuya edad ronda entre los 27 y 67 años y se pueden hacer raciones la extirpación de la prótesis puede ser por ruptura, por contractura capsular o insatisfacción por efectos de incomodidad en el surco mamario. Normalmente para la realización de las pruebas mecánicas las muestras se realizan en las 48 horas posteriores a la extracción del tejido y aunque normalmente este tipo de muestras son pequeñas y irregulares se tienen que tratar de una forma para poder hacer ensayos de repetibilidad. La forma de tratar este tipo de muestras es realizando un trazado de los especímenes en el meridiano M y circunferencial recortados de la muestra de la cápsula.
El hilo de sutura se toma en el origen de los orígenes de las coordenadas, que sería el origen entre la circunferencia y el meridiano, y ahí se realizan las pruebas mecánicas. Los ensayos se realizan en una máquina universal MTS 8558 equipada con una celda de carga de 25 newtons. Cada muestra se sujeta con 2 montas hidráulicas. Entonces, inicialmente para las pruebas mecánicas se realiza un preacondicionamiento mecánico, que son 10 ciclos a una carga de 0 a 5 newtons con una velocidad de formación del 30% por minuto. Luego se realizan ensayos de tracción que se hacen consistentes en una rampa de carga de 5 newtons a diferentes velocidades, obteniendo las curvas de stress sobre strain y de tensión de fractura. Por último, se realiza un ensayo de relajación de tensiones con 3 niveles de deformación, donde yo lo que quiero medir es mi lambda máximo, mi lambda sobre A y mi S máximo. En cuanto a los resultados de los experimentos, se analizaron estadísticamente mediante una prueba de estudiantes, es decir, análisis de varianza, y se evaluaron las siguientes. Primero, se evaluó la dependencia de las propiedades mecánicas de la dirección de las ruedas en cada muestra capsular, y segundo, también se evaluó la correlación entre las propiedades de tracción, relajación y la gravedad de la contractura capsular. Se encontró una alta correlación estadística entre la rigidez capsular y el grado de contractura. Sin embargo, las propiedades como viscosidad no dependían estadísticamente de la gravedad de la contractura. Entonces, además, el aumento de la rigidez y la resistencia se determinó que podría estar relacionado con el aumento del número de fibras de colágeno en el tejido periprostético. Sin embargo, debido al escaso número de muestras a evaluar, no se pudo separar los efectos de la edad y la gravedad de la contractura. Sin embargo, Marshall indicó que es probable que la edad afecte la composición del tejido mamario. Además, se logró evidenciar que ante una mayor actividad de los fibroblastos se producen refuerzos en las propiedades de tracción y se reduce la extensibilidad. Para profundizar un poco más el estudio, vamos a hablar un poco de un ensayo de implantes poliimplantes protosílico, o más conocidos como los PIP. Estos implantes se obtienen del Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva y las propiedades mecánicas están evaluadas de acuerdo a las normas británicas ISO 37 del 2005. En la tabla de acá podemos ver que están divididas entre la edad del paciente, el periodo de la implantación que tuvo, la duración de la implantación en meses y la razón por la cual se estirpó este tipo de implante. En estas figuras podemos ver la ruptura de un implante mamario PIP, que es esta acá de la flecha, la comparación directa entre los geles de silicona extraídos en implantes rotos e implantes intactos. Los rotos son los amarillos y los intactos son los blancos, y la superficie de un implante mamario explantado se observa amarillento con calcificaciones en el PIP explantado sin rotura. En las pruebas de los ensayos se realizaron pruebas de ensayos de resistencia a la tracción, que es la curva de deformación y tensión, la resistencia al desgarro hasta el fallo y elongación hasta la rotura. Lo que se hace es aplicar una tensión uniaxial con una máquina Instron 5665 y utilizar análisis de correlación para realizar la correlación entre la edad, la longitud original y la longitud al fallo. Estos análisis de deformación, en cuanto a los resultados, demostraron que la resistencia a la tracción, la deformación máxima a la rotura y la resistencia al desgarro tienen una correlación negativa con los tiempos de implantación de estos tipos de implantes. Cuando hablamos de la respuesta a objetos extraños y biocompatibilidad, es sumamente importante garantizar que el material no induzca una inflamación crónica en el paciente. Entonces, se realizaron pruebas, entonces se analizó como tal las fases de reacción al implante. Entonces, después de que se implanta el biomaterial, se recubre de una capa de proteínas procedentes del fluido circundante de la herida. Entonces, ¿qué sucede? Los neutrófilos llegan como tal al lugar de la herida y los monocitos se diferencian en macrófagos, que se convierten básicamente en células gigantes de cuerpo extraño y provocan el reclutamiento de fibroblastos. Lo que hacen es básicamente encapsular el implante. Entonces, empieza básicamente a separarse del tejido circundante y esta cápsula como tal muchas veces tiende a contraerse y se endurece en algunas mujeres, lo cual se ve o provoca la contractura capsular, que es la más importante en cuanto a efectos negativos de la implantación. Además, los implantes mamarios de silicona inducen una reacción inmune local específica. Esta se media o es orquestada por el macrófago de adhesión, que es básicamente un tipo de M1. Y esta distribución se ve mediada por la producción de interleucina 1, lo cual consecuencia también presenta activación de los miofibroblastos que provocan fibrosis. A nivel celular, la rugosidad de la superficie sí puede llegar a influir en la propagación, migración y proliferación mediante distintos tipos de células. La ISO 1467 del 2018 ofrece un sistema de clasificación basado en la topografía superficial, para lo cual lo que se hace es que toman las superficies y las visualizan por medio de una microscopía electrónica de barrido y de acuerdo a la clasificación de la ISO, las superficies de los implantes mamarios se detectan como lisas si son menores a 10 micrómetros, microtexturizadas entre un rango de 10 micrómetros a 50 micrómetros, o macrotexturizadas si son mayores de 50 micrómetros.
Digamos que los estudios sugieren que estas diferentes de arquitectura de la superficie producen como tal diferentes respuestas inmunitarias a los cuerpos extraños y fibrosos. En consecuencia, se ha postulado que las superficies texturizadas limitan la contractura clausular. Básicamente, ¿por qué? Porque inducen una reacción inmunitaria diferente que desalienta la formación de tejido fibroso alrededor del implante. Entonces, también se reporta como tal que los implantes con macrotextura inducen una respuesta inflamatoria y una estimulación antigénica crónica. Digamos que como tal, en el estudio se reportaron los diferentes tipos de superficie. Entonces está Smooth, Smooth, Velvet, Siltex y BioC. En paralelo, acá se presenta una imagen comparativa de rugosidad entre los diferentes implantes mamarios. Y pues si nos preguntamos como tal, ¿qué es lo que hace que varíe esa rugosidad? Nos referimos al equilibrio en los niveles de la célula de trigo. Entonces, esta necesita ser lo suficientemente bajo para evitar la supresión inmunitaria y necesita ser lo suficientemente alto para inhibir la aparición de autoinmunidad. Además, se concluyó que los implantes con una rugosidad de 4 micrómetros provocaron una menor inflamación entre las superficies estudiadas en modelos de ratón, conejo y muestras de receptores humanos. Además, digamos que para implementar el biomaterial se debe cumplir con ciertos requisitos que están impuestos por la FDA. Primero, un resumen y un análisis de los acontecimientos adversos notificados a la FDA desde la aprobación. Segundo, una revisión y análisis de las publicaciones clínicas recientes sobre la seguridad y eficacia de los implantes mamarios. Y por último, la FDA reclasificó los implantes mamarios de silicona en dispositivos de mayor riesgo de clase 3 antes de la clase 2, incluidos en productos que necesitan una aprobación previa para su comercialización. Ahora continuando con efectos que pueden generar este tipo de implantes de silicona que son inexplicables, ya sea la hemorragia o rotura del implante o toxicidad de la silicona, se plantean diferentes hipótesis, las cuales dicen que la migración de partículas de gel de silicona por todo el cuerpo se va a acompañar por una infiltración de silicona en los ganglios linfáticos y en el tórax, lo cual va a generar granulomas de células gigantes y pequeñas vacuolas de silicona en las biopsias de los ganglios linfáticos, y eso es lo que produce la rotura del implante. También se habla que la respuesta del huésped al implante de silicona como biomaterial difiere de la respuesta a cuerpo extraño en general por la producción de la citosina IL-17. ¿Qué es lo que sucede? Que tras la exposición a partículas que contienen silicio después de la apoptosis de los macrófagos, se induce una invaginación de neutrófilos que al activarse producen especies reactivas de oxígeno, ROS, que son tóxicas y además liberan enzimas como la mieloperoxidasa, que también es nociva y es lo que realiza la ruptura normalmente del implante. Por último, se dice también que el desarrollo de contracturas capsulares fibróticas FCC es una recesión local conocida hacia los implantes de silicona, porque esta reacción de cuerpo extraño es la base del desarrollo de las contracturas. Otro aspecto de biocompatibilidad importante de los implantes de silicona mamarios es que la adhesión de fibroblastos disminuye en función de las propiedades de la superficie, ya sea lisa o texturizada. Entonces, en este diagrama de acá, que es un diagrama de implante celular interacción, vemos que en el número 1 de acá, los monocitos que se diferencian en macrófagos M1 tras el contacto del implante de silicona realizan fagocitosis de silicona y secretan las citocinas proinflamatorias. Recordemos que el macrófago M1 es proinflamatorio, entonces por eso se secretan este tipo de citocinas, porque luego, aquí en el número 2, las proteínas plasmáticas desnaturalizadas hacen que los monocitos secreten las citocinas proinflamatorias. Aquí en el tercero de aquí es que la IL-6, que se produce durante la respuesta inflamatoria, induce el desarrollo de las células TH17 con las citocinas principales IL-8, IL-17 e IL-6. Luego, como había mencionado antes Ana María, los macrófagos M1 se convierten en células gigantes de cuerpo extraño y provocan el reclutamiento de los fibroblastos, que lo que van a hacer es separar el tejido circundante del implante y generar la contracción capsular fibrosa. Por otro lado, también se ha demostrado que la topografía tiene efectos importantes sobre los macrófagos, ya sea en escala micro como en escala nano, y efectos demostrables sobre la cicatrización de heridas. Digamos, aquí en esta figura lo que se ve aquí es una imagen de la superficie de un implante mamario poli-MB. Esta de acá, la B, es una inmunocitoquina química confocal que tiene integrina A, que es de color verde, rodamina de color rojo y DAPI de color azul. Digamos que en la tabla 1 se realiza un análisis topográfico de los implantes, que se incluye como tal en el estudio, donde se incluye altura máxima, rugosidad, raíz cuadrática media y área superficial. Además, también las superficies texturizadas de implantes se subcategorizan entre macrotexturizadas y microtexturizadas. La diferencia vital entre estas categorías es que las macro provocan el crecimiento del tejido mamario, mientras que las micro realmente no lo hacen. Entonces, el crecimiento tisular se ve relacionado con el tamaño de los poros que permiten la entrada y el crecimiento de las células en el tejido mamario. Otro factor a tener en cuenta es el diseño geométrico, ya que
juega un papel crucial en la funcionalidad del rendimiento de los implantes mamarios, optimizando la interacción entre el tejido circundante y la superficie del implante. Esto se ve un poquito mejor explicado porque digamos que debido a esta punta de acá, el tejido no puede moverse tanto, o sea, para entrar como salir de la superficie de silicona. Entonces, si no está esta punta, sí puede hacer este tipo de movimientos. Además, se ha comprobado que la mutabilidad del implante también es un factor importante para determinar su biocompatibilidad. Y digamos que también se demostró que las superficies hidrofílicas facilitan la adherencia de las células inflamatorias y bacterias que promueven como tal la muerte celular o la apoptosis de células inflamatorias adherentes. Además, se comprobó como tal que las superficies de los implantes mamarios son muy hidrofóbicas y tienden a alterar el espacio extracelular, normalmente hidrofílico. La evaluación de la aumentabilidad de los implantes demostró una influencia del tejido superficial de ellos. Entonces, se demostró que un aumento en la velocidad de la superficie aumenta el ángulo de contacto y disminuye la aumentabilidad de las superficies hidrófobas. Se demostró que la topografía y la aumentabilidad influyen en la forma de dispersión de los macrófagos. Como finalización de este estudio, se dice que los macrófagos tienen afinidad por las superficies rugosas y estas superficies rugosas lo que hacen es promover el desarrollo del fenotipo del M2. El macrófago M2 es antiinflamatorio. Otro parámetro importante para determinar la biocompatibilidad del implante mamario es el PMA, que es el 4,2-Methylstearate 13-acetato. Este es un compuesto químico que se utiliza para la inducción de diferenciación de monocitos a macrófagos. Específicamente se utiliza una línea celular de HP1 que activa la adherencia y los cambios morfológicos, pero para garantizar lo que es la biocompatibilidad se debe buscar la mejor concentración de este reactivo revisando la circularidad del mismo. Entonces, basándonos en la literatura para obtener la concentración idónea, se emplearon concentraciones de diferentes PMA, que serán de 50 nanoM, 100 nanomolar y 150 nanomolar y 200 nanomolar. Los datos obtenidos de circularidad varían dependiendo de la concentración de reactivo, por eso es que se busca revisar la concentración idónea. En esta figura 11 podemos ver las concentraciones de PMA en un aumento de 40x. Este de aquí es de 50M, este es de 100M, 150M y 200M. Lo que se hace es hallar un valor de circularidad para cada tipo de concentración y el valor de circularidad más bajo fue de 0,42 con un rango de exactitud de más o menos 0,17. ¿Esto qué quiere decir? Que una mayor parte de la población de monocitos de HP1 fueron activados en macrófagos con la concentración de 50M. En esta figura 12 se evalúa la circularidad que tiene cada uno de los implantes dependiendo de la concentración y luego lo que se hace es, para poder visualizar mejor, se realiza una tinción que lo que hace es caracterizar mejor la muestra. En esta figura 13 es donde se ven que las imágenes relaciones tenemos la A, es una control de la línea celular, por eso no tiene ningún color. La B son las células expuestas al PMA y AC son las células expuestas al implante. Como les dije anteriormente, de la circularidad se estima que una parte de la población de la CTI sufre cambios morfológicos y para verificar el comportamiento y complementar el protocolo de caracterización se realiza una tinción con DAPI y rodoxanina para las pruebas. La número A es la de control, la B son las células expuestas al PMA y la C son las células expuestas al implante. Todas estas pruebas que nos dicen en cuanto a la conclusión. Primero, que las células diferenciadas presentaron un citoplasma abundante y de mayor tamaño, al igual que un núcleo más alargado, y esto fue debido a la exposición de una concentración idónea de PMA. Esta lo que hace es activar la proteína quinasa C, que tiene un papel importante en el crecimiento tisular y en la maduración de las THP1. Se puede decir que con este tipo de concentración de PMA el implante es biocompatible debido a que no hay diferenciación de monocitos a macrófagos M1. Ya en cuanto a conclusiones, digamos que los diferentes tanto ensayos como pruebas realizadas se revela que la resistencia junto a la rigidez capsular están ampliamente relacionadas con el grado de estabilidad de la contractura capsular. También la caracterización del material, donde se incluye, digamos, el tipo de colágeno, la duración del implante, evidencia que estos factores afectan significativamente el comportamiento mecánico de las cápsulas periprostéticas. En paralelo, la textura y particularmente la velocidad de los implantes cumplen un rol fundamental en la interacción implante-paciente. Estas diferencias se pueden atribuirse a la adhesión celular, junto con el movimiento y el comportamiento de los fibroblastos. Estos se ven altamente influenciados por la geometría superficial, como ya lo había mencionado anteriormente. También reconocemos que las superficies malcontexturizadas generan una respuesta, una mayor reacción inflamatoria, y en contraposición, las texturas micro y meso representan una menor incidencia de inflamación y contractura capsular. Entonces, también en cuanto a lo que es análisis de biocompatibilidad, para reducir la respuesta inflamatoria y formación de cápsulas fibróticas, en los diseños de los implantes se debe priorizar las superficies hidrofóbicas y controladas y además que tengan una concentración adecuada de PMA.
Los estudios in vitro y in vivo resaltan que la interacción inicial entre los monocitos y los macrófagos y el material del implante es una propiedad crítica para determinar si el biomaterial es compatible y tiene estabilidad en el cuerpo humano. Eso es todo, aquí están las referencias que utilizamos.